Bienvenidos a bordo, a este vuelo que lamentablemente no tiene la compañía de la azafata Vicky Zipolitakis, a quien me acuerdo que el dueño de este canal un día me dijo: vos necesitas tener una azafata, una aeromoza que te acompañe, como en todos los programas. Y bueno, se barajó la posibilidad de algún tipo de vedette, pero las medidas de la Zipolitakis nunca las contemplamos. Lo que más nos sorprende del caso de esta vedette es que ahora se ha transformado en una especie de mente brillante, de conspiradora serial, capaz de urdir maquinaciones políticas, operaciones, para dañar a la empresa, dañar a determinado candidato. Es bastante extraño todo eso, que le atribuyan tanta jerarquía intelectual. No es que no la tenga, pero realmente sorprende. Del mismo modo que sorprende que ninguna organización gremial haya participado decorosamente en tratar de, no digo defender, pero por lo menos proteger la posición de los pilotos, ya que convengamos que si bien el episodio es un episodio lamentable, triste, de pésima organización y de cierta irresponsabilidad, en los aviones se maneja de un modo particular. Los pilotos, lo puede decir acá un experto cuyo brevet venció antes de nacer. En fin, lamentablemente no la tenemos esta noche a la Zipolitakis. Sí tenemos algo bastante importante, un nuevo jefe del ejército que hoy asumió, pero el protagonismo lo tuvo el jefe del ejército que se fue, el general Milani, que habló más de una hora para despedirse de sí mismo, con un discurso que parecía hecho por una agencia de publicidad a favor de él, para explicarle a todos los presentes, que tuvieron que soportar inclusive un aguacero, que supieran todo lo que había hecho Milani por el ejército, que seguramente debe haber sido mucho más importante que lo que hizo su antecesor, aquel hombre que descolgó los cuadros y del cual otro recuerdo no hay. Ni siquiera uno se acuerda casi del apellido. El caso de Milani, sin embargo, es el colmo de lo que es un investigador, un espía. Como ustedes saben, Milani era un gran espía. Por lo menos tenía a cargo toda la inteligencia de la Argentina, gracias a la voluntad de Cristina de Kirchner, que se encantó en ser la oreja de Milani, escuchar su voz, darle plata, hacer que construyera un ejército más grande, que reincorporara gente, inclusive gente mal echada, que mejorara parcialmente los salarios y que tuviera una máxima confianza por parte de ella. Pero Milani, que estaba a cargo de la inteligencia, no previó lo que le podía pasar a él, o estaba tan convencido de su futuro que creía que podía hablar con todo el mundo. Y tuvo algunas reuniones inconvenientes, de tipo político, quizá en su desesperación por continuarse a sí mismo luego de las próximas elecciones generales. Parece que hasta a Cristina no le fue de su agrado que Milani se reuniera con Scioli. Y Scioli, quizá nadie lo recuerda, cometió quizá uno de los errores más notables, porque dijo: cuando yo sea presidente, Milani se queda conmigo, lo que no parece que se vaya a quedar como jefe del ejército, porque hoy lo despidieron, lo pusieron en su lugar a otro general, un señor Ricardo Compton, que parece que es menos ambicioso que Milani, no está incluido en la traición que dice Milani que cometieron con él. Se supone que algún otro de sus compañeros de la fuerza o de la inteligencia y de la cantidad de espías que tenía. Y Compton debutó casi teniendo que explicar que no fue él a quien acusan de ser un oficial jerárquico cara pintada, que en su momento, en fin, parecía que querían voltear al gobierno de Alfonsín. En realidad,
el que había actuado de ese modo era su hermano, unos años mayor que él, que fue sí un oficial reconocido en aquellos tiempos de la pelea por el tema de los derechos humanos y el no enjuiciamiento de determinados militares. Lo que no quiere decir que Compton no pensara igual que su hermano. Volviendo a Scioli, recordemos que tuvo, según cuentan, un diálogo con la presidenta en el avión. Generoso o, digamos, prestando un servicio de cierta sumisión, Daniel Scioli le preguntó a la señora presidenta: Cristina, ¿a quién te interesaría que yo designe en el gabinete? Y Cristina le dijo: vos nombrá a los que vos quieras. Como si no tuviera ella nada que ver con este tema que se viene después de diciembre, si es que gana Scioli. También tuvo, para seguir con Scioli, una frase poco feliz Scioli, que esta semana estaba parcialmente disgustado, porque ustedes saben que hubo un acontecimiento musical con Ricky Martin, los duetos, algo que generó una gran movida, o por lo menos cierto espectáculo. Y ese, como ustedes saben, es un espectáculo de él, es un espectáculo de naranja. Y en este caso se lo robó Macri. Aparte de seguramente no estar contento con esto, Scioli dijo una frase que yo creo que debería modificar, a pesar de que a mí no me gusta para nada dar consejos, y menos sugerir ideas. Pero la verdad que cuando dijo Scioli que él se debe a Néstor Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner y a los argentinos luego, me parece que debería cambiar el orden, determinar otro tipo de prioridad. Aún así, vale la pena ver ahora al nuevo Scioli, porque el nuevo Scioli, como se presentó en Mar del Plata este fin de semana, en la Semana Social, parecía otro. En principio ya no está demacrado, habla con un tono más fuerte, habla inclusive como si ya fuera presidente. Quizá se apresura, pero lo más probable es que se lo aconsejen ciertos consultores en materia de imagen y de encuestas. Punto final con Scioli, porque después tendremos que ir con el nuevo candidato, pero vamos a un pequeño capítulo que ya lo insinuamos la semana pasada. Entre el programa último y hoy ocurrió un hecho bastante importante. El gobierno argentino, a raíz de ciertas demandas judiciales que planteó, consiguió que un juez ordenara embargos, juicios, amenazas a todas las compañías petroleras que están tratando de hacer prospección o establecer algún tipo de extracción en las cercanías de Malvinas. La avanzada judicial ha sido muy fuerte y parece ser acompañada por una cuestión política también. Con lo cual encaja esta iniciativa judicial de atacar a los ingleses, de quitarles responsabilidades, con la eventualidad de que también el famoso Cerro Dragón, uno de los mayores yacimientos de la Argentina, que hoy está en manos de un grupo económico de empresas argentinas y de británicas, como es British Petroleum, de pronto pueda ser nacionalizado, cuestión que a YPF no le disgustaría. Hay un pequeño problema en este tema, que buena parte de la empresa de PAE, del empresario argentino Bulgeroni, que está en esta sociedad que controlante, el 40% le pertenece a los chinos. Y me parece que hoy la Argentina tampoco quiere un conflicto con los chinos. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto y convengamos que encaja también con el homenaje que se hizo por parte del gobierno de Cristina, del gobierno peronista, a la política de exterior que con relación a Malvinas desarrolló el gobierno de Arturo Umberto Illia. Era una política, digamos, de escasas concesiones a la negociación con los británicos. Lo curioso, y que no lo nombraron en el caso, es que el autor de esa política, el canciller de ese momento, era Miguel Ángel Zabala Ortiz, quizá
uno de los hombres, bueno, en principio muy inteligente, pero segundo, uno de los más reconocidos antiperonistas que ha mostrado el radicalismo. Lo que se decía antes, un verdadero gorila. No el más gorila, pero uno de ellos. Ustedes deben estar asombrados con todo esto del fútbol, de las escuchas de la AFA, de la Conmebol, de la FIFA, de los millones que van y vienen. Y yo digo, ustedes no estaban acostumbrados a estos en la publicidad y en el espectáculo, pero todo esto lo sabían, porque esto es parte de un negocio sórdido, pero negocio al fin, que es igual al del boxeo, al de boxeo internacional. ¿O acaso no sabemos todos que así como se compran referís en el fútbol, se compran referís en el boxeo, se digitan los torneos, se digitan los campeones mundiales? Es lo mismo, salvo que en el caso de la Argentina está la participación del Estado. Y cuando el Estado participa, tiene otro tipo de responsabilidad, por más que haga la vista gorda que ha hecho en todo este tiempo con los manejos del señor Grondona y con los manejos de los clubes de fútbol y con el no pago de impuestos de todas esas organizaciones. Mañana dicen que el titular de la AFIP va a poner en caja a los clubes de fútbol, cuestión que es absolutamente imposible. Pero lo cierto es que se acuerdan, como 8 años más tarde, o como 16 años más tarde, o como 30 años más tarde, lo que es las finanzas de los clubes de fútbol. Por último, ¿qué me queda? Me quedan 2 temas. Estoy casi hablando como un maleducado, porque a mi espalda ustedes deben ver a un señor que es nuestro primer invitado, que es un editor de diarios y revistas de la Argentina, quizá uno de los más importantes del país, sobre todo porque en uno de esos medios escribo yo. Se trata de Jorge Fontevecchia. No habitué a los medios de comunicación televisivos, porque ustedes mucho no lo deben reconocer por su aparición pública. Lo tenemos hoy acá. Y antes de pasar a él, quiero refrescarles 2 temas, y antes de decirles que nos quedan otros 2 invitados. Uno es el tema de la suerte de Macri esta semana, porque el domingo próximo Macri tiene 2 acontecimientos que no son imprevisibles, pero que son claves para su futuro político. El primero es la elección en la capital federal, donde Macri necesitaría que su delfín porteño, Horacio Rodríguez Larreta, gane en primera vuelta. Porque si no gana en primera vuelta, aparte de no constituirse ese poder amarillo que pregona a Mauricio Macri para fortalecer su candidatura presidencial, en una segunda vuelta podría estar complicado. Porque como ustedes saben, las encuestas dicen que va a ganar Rodríguez Larreta, que va a salir segundo Lustó y que tercero va a salir el Frente para la Victoria de la señora Cristina de Kirchner. La pregunta que queda entonces es, ¿a dónde van a ir los votos del Frente para la Victoria y de otros grupos políticos más pequeños cuando haya una segunda vuelta? ¿Los va a capturar Horacio Rodríguez Larreta o se los va a llevar Lustó? Una gran pregunta sin respuesta. Hay sí respuesta para la participación de Macri en las elecciones de Córdoba, también el próximo domingo. Allí Macri, acompañando a un candidato radical, Aguad, va a salir segundo de Schiaretti. Es una actuación medianamente importante. Dentro del conglomerado de todo el país va a conseguir un porcentaje de votos interesante, más allá de que está confirmado que Schiaretti, que es hombre de la Sota, o por lo menos su socio político, le va a sacar una diferencia interesante. Aún así, este domingo entonces, Macri juega parte de su destino político. Curiosamente, antes de que él pueda salir a la cancha como verdadero candidato presidencial para las elecciones de este año. Por último, y quizá más importante, y lo dejé para el final, es el caso de Luis María Cabral. Es un juez de la Nación que subrogaba en una Cámara. El gobierno decidió prescindir de él como juez subrogante.
Se puede discutir si está bien que lo desplace, si no está bien que lo desplace, del modo que lo hizo a través del Consejo de la Magistratura, donde hubo ausencias, yo diría que por lo menos sospechosas, ya que por lo menos se pudo saber que uno de los radicales, que es socio de Macri en las nuevas fórmulas presidenciales, que es Ángel Rosas, estaba con la delegación oficial argentina en los Estados Unidos, junto con Patricia Bullrich, que es la primer candidata de Macri. Macri cuestiona la decisión de sacarlo a Cabral, pero no ha dicho nada todavía sobre lo que hizo Rosas en ausentarse y lo que hizo Valdés, otro legislador que integra, también radical, el Consejo para la Magistratura. Hay quienes dicen que a Cabral lo sacaron porque iba a votar en contra del pacto con Irán. Lo iba a declarar inconstitucional junto con otro juez. Y que el gobierno, para no atravesar esa situación enojosa, decidió prescindir de él. Pueden decir que sí, pueden decir que no, pueden decir que estuvo bien sacado o mal sacado. Lo cierto es que antes de este episodio hubo un proceso sumamente extraño, rarezas varias que implicaron a otros magistrados que están en esa Cámara, que demoraron su decisión, que la aplazaron que la retardaron en forma deliberada, con lo cual es fácil sospechar y pensar que a Cabral lo echaron porque tenía una decisión tomada con relación a esa causa y eventualmente a otra causa también muy cara a los intereses de la presidenta, la causa Otesur. Sea como sea, el episodio de Cabral no sé si es una anécdota o es una política. La política es tomar lo más que se puede del Poder Judicial, porque inclusive están no solo la designación de jueces, siendo este gobierno el que más jueces ha designado, sino también la introducción de 2.000 personas a cargo exclusivo de la señora Alejandra Gil Carbó y sin necesidad de que presenten ningún tipo, digamos, de currículum importante para ocupar los cargos. Están por ocupar la justicia. Tanto es este lío que hay una marcha prevista para el 14, en protesta para este fenómeno. Cerrando, y antes de decirle quiénes son los otros dos invitados que van a acompañar también a Fontevecchia en esta audiencia aérea, es una pregunta. La Argentina ha tenido en los últimos tiempos marchas por el caso Nisman, marchas por la justicia, marchas importantes algunas, otras no tanto, huelgas de sindicatos, sobre todo de los sindicatos que ganan más plata. Esto es un espectro de categoría social de clase media hacia arriba. Mientras tanto, discutimos cuántos pobres hay, si hay 5, 15, 25 o 35. Pero lo cierto, y este es un fenómeno político importante, es que los pobres no se interesan, parece que están bien y no protestan. Es un detalle a contemplar, sobre todo para las próximas elecciones. Respuestas para esto nos la va a dar un economista, Daniel Artana. Y también, quizá, la conducta de ese pueblo nos la puede explicar un psicólogo, que además es periodista, y que se llama Diego Sehigman. En un minuto entonces volvemos con el compañero Jorge Fontevecchia. Yo sospecho que acá el señor Fontevecchia por lo menos nos va a dar 4 o 5 primicias de las que van a salir en sus revistas o medios en esta próxima semana. Antes quería preguntarle si va a haber una transición en la Argentina y aunque Daniel Scioli sea lo mismo que Cristina, no va a ser lo mismo que Cristina. No va a ser lo mismo que Cristina. Yo lo que digo es que va a ser lo mismo, muy parecido, Macri y Scioli. O sea, lo que digo es que hay un contexto que hace que los presidentes se comporten de determinada manera
Creo que si Menem hubiese tocado gobernar en el siglo XXI y Kirchner en los 90, el privatizador y el nacionalizador se hubiera invertido. Yo creo que hay contextos. Pero eso es la naturaleza del peronismo, digamos. Sí, la naturaleza del peronismo, y es el partido del poder o el partido de la onda. O sea, vos fíjate lo que está pasando en Grecia. Es decir, yo veo al kirchnerismo como una consecuencia, no como una causa del deterioro de la Argentina. O sea, creo que la Argentina en el 2002 bajó un escalón. Perdóname, es una consecuencia que tiene 12 años. Sí. Sí, Larga consecuencia. fíjate vos que mundialmente lo que hay es que todavía no apareció una idea superadora de esta hibridez entre mercado y Estado. O sea, cae el muro de Berlín cuando asume Menem en el 89 y hay como un furor del neoliberalismo que también dura una década. El neoliberalismo demuestra que no está a la altura de las expectativas que se crearon. Entonces vos tenés dos caídas, la del Estado en el 89 y la del neoliberalismo, podríamos decir casi comienzo con la caída de las Torres Gemelas como símbolo. Entonces hoy lo que tenés en el mundo es que hay una mezcla de Estado y mercado con una hibridez en la que no hay un modelo superador. Y el ejemplo de Grecia es el mejor modelo que vos hoy tenés. Pero es el modelo de la gente que se endeuda. Generalmente terminan así, vendiendo la casa. Bueno, todos rematándosela. los estados se endeudan sin parar. La diferencia es que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que terminó la Segunda Guerra Mundial con una deuda externa más alta que la que tenía Argentina en la convertibilidad, la fue licuando con inflación en dólares. Había estado en guerra. Bueno, sí, había estado en guerra. En el caso específico... Bueno, Puerto Rico hoy, la deuda de Puerto Rico hoy es absolutamente impagable y está en una situación de crisis fenomenal, cosa que en la Argentina nadie dice nada, ni tampoco se habla del desastre que hay en China, el desbarranque de China, pero bueno, pero vamos a algo más local. ¿Te gustó que Cristina no se presentara? ¿Te pareció bien? ¿O tenés algún reparo de que Cristina no se presente a nada en esta ocasión? No tengo reparo. Yo tengo una mirada de la biología distinta. O sea, en general lo que veo es que... Hoy traemos un psicólogo así y que vamos a hablar de biología. Yo pienso que el ser humano por naturaleza proyecta el futuro como una foto del presente o a lo sumo del pasado inmediato. Y siempre nos equivocamos. Los analistas tratamos de prever cómo va a ser el futuro, pero siempre nos aparecen cisnes negros. Siempre lo que viene es diferente a lo que habíamos imaginado. Siempre hay sorpresas. En gran parte también porque hay muchos fenómenos que afectan a la política, que no es simplemente la política y la economía. Está, por ejemplo, la biología como planteó. Entonces, imaginar que Cristina Kirchner va a retener el poder y va a volver dentro de 4 años, a mí me parece una posibilidad entre decenas de posibilidades. Tan posible como que Scioli sea distinto de lo que la gente imagina. Vos fíjate que todos los presidentes que tuvimos, por lo menos de la llegada a la democracia, todos fueron en el ejercicio del poder distintos de lo que se imaginaba que iban a hacer, o por lo menos de lo que la mayoría imaginaba que iban a hacer, ¿no? Bueno, sí, más o menos, ¿no? Pensar que Menem, un año antes de ser elegido, le declaró la guerra a los Estados Unidos, aconsejado por Gustavo Vélez. Por eso mismo, sí. Después terminó siendo, como era, socio carnal. Por eso te estoy diciendo, de que todos terminaron siendo distintos de los que se esperaba que fuesen. ¿Por qué Scioli o Macri no pueden ser distintos de lo que se esperaba? Mal, creí que iban a ser uniformes y a repetir siempre, su propia... siempre han sido distintos de lo que esperábamos. Siempre el futuro nos sorprendió. Porque además, en el ejercicio del poder, las personas también cambian. Y el contexto cambia. Y una cosa es estar sentado en esa silla eléctrica y otra cosa es imaginarlo previamente. No es tan eléctrica. En algunos sentidos. Y fíjate que salen todos... chamuscados. Y yo te diría 20 años, cada año vale por 3. Cada año en esa silla vale por 3. Y nadie sale bien mentalmente, porque el sistema presidencialista de la Argentina hace que para sobrevivir la concentración de poder sea tan enorme que es muy difícil de soportar psicológicamente sin padecer algún grado de patología que supongo que el psicólogo destaca luego. O sea, yo creo que el tema de Ubris... ¿Vos crees que no viene de antes de que... No, yo creo que para ser presidente de un país como la Argentina, evidentemente tenés que tener algún grado de particularidad, que no necesariamente tiene que ser patológica, pero tenés que ser una persona con particularidades fuera de lo normal.
fueron normal, no necesariamente para bien. Pero creo que el ejercicio de la presidencia y que el ejercicio de cualquier poder muy fuerte, hablábamos antes en el corte de Romay, que tuvo el monopolio de la televisión privada durante 6 años, creo que tuvo más poder Romay en esos 6 años que Alfonsín. Son disruptivas para la estabilidad de cualquier persona. Ibas a hablar del mal de ubris. Sí, digamos, yo escribí sobre el mal de ubris con Néstor Kirchner. Creo que Nelson Castro lo hizo famoso con el caso de Cristina. Y en el caso de Nelson, como él es médico, se refirió al mal de ubris como una perspectiva médica. Yo escribí como una perspectiva filosófica, es decir, lo que era para los griegos, en la mitología griega, que era que aquel que se creía a Dios, los dioses lo castigaban enloqueciéndolo. Pero como un mito, no como una cuestión patológica, ni inevitable, neurológica, y en líneas generales como algo que luego se cura cuando la persona sale del poder. O sea, Alfonsín, por ejemplo, también enloqueció y se recuperó después de pasado cierto tiempo. Es decir, el exceso de poder hace que toda la gente que esté alrededor de esa persona tienda a satisfacerlo. A veces con buenas intenciones, otras con malas intenciones, pero inevitablemente la persona va produciendo una mirada sesgada y tiene ceguera paradigmática. Las ideas de los reyes que se vestían de mestigo para caminar por la calle y tratar de entender la realidad son en la literatura universal una repetición. Bueno, ¿crees que Cristina hace eso, no? Que se disfraza y sale por las calles de los barrios pobres, se embarra. Qué linda nota sería, sí. Qué linda nota. No, pero ella en eso es muy discreta, así que nunca tendrías esa nota. Vos dijiste entonces que por ahí Scioli cambia. Uh-huh. Si cambia, va a tener algún tipo de conflicto con esta suerte de kirchnerismo que lo asedia, que lo rodea, con el cual hoy comparten vida y milagro. ¿Cómo Sí. va a reaccionar ese peronismo? Bueno, depende cómo y cuándo, ¿no? El primer ejemplo, me parece a mí, es la actitud que tuvo el kirchnerismo con Bergoglio, ¿no? O sea, me parece que es una cuestión de poder. O sea que Alguien más poderoso que vos te sometes. Y el contexto te cambia el poder. O sea, el poder, como bien explicaba Foucault, no se tiene, es una relación y siempre es coyuntural. El poder siempre está en relación con los otros y cambia continuamente. Entonces, yo no me imagino al kirchnerismo manteniendo el mismo poder que tiene hoy en el futuro de manera inalterable. Por un lado, respecto de Scioli. Por otro lado, está respecto de la realidad. Perdóname, pero hay muchas cuestiones del kirchnerismo que cuando empezó nadie imaginaba, ni siquiera a Duhalde que lo puso en el gobierno. No. Y que después se fueron cumpliendo de un modo casi sistemático y sorprendente. Estamos casi en la sorpresa de que llega al final de un ciclo de 12 años, que llega casi entero. Bueno, no solamente el kirchnerismo, o sea, si vos te fijas en toda América Latina, lo que ha habido es una tendencia a que el oficialismo del sesgo muy parecido al kirchnerismo se mantenga. O sea, lo que hubo fue que entre 2004 y 2013 un aumento del precio de las commodities que permitió políticas que evidentemente mejoraron la calidad de vida de la población y del sector más bajo. Vos decías en tu editorial de que no son los pobres los que protestan. Evidentemente, lo mismo pasa en Brasil. O sea, vos tenés que el PT gana las elecciones de Río de Janeiro para arriba. Es evidente que el sistema de subsidios y de asignaciones universales que se han implementado no solo en la Argentina, sino el mejor ejemplo Brasil, pero en la mayoría de los países de América Latina, han creado condiciones económicas que fueron especiales durante estos últimos años. Podríamos decir las mejores condiciones económicas para América Latina en los últimos 50 años. O sea que los buenos precios dan buenos presidentes. En general lo que vos ves es que la gente vota continuidad en los momentos de cierta bonanza y cambio en los momentos que se expresa bonanza. Yo creo que lo que hay en este momento es una situación intermedia, donde es necesario un poco de cambio y un poco de continuidad. La gente, creo que internamente las diferencias entre cambio y continuidad no son tan marcadas como los eslogans de Macri y de Scioli. Creo que los dos van a plantear con diferencias cierta adecuación a la realidad. Y la realidad es
que este sistema, este modelo económico, macroeconómico, podría resistir así como máximo un año más, endeudándose al doble de tasas internacionales hasta que vos agotes todos los fondos de inversión que toman alta tasa de riesgo, y un año más podrías aguantar así. Pero más tarde o más temprano, durante la presidencia de Scioli, lo que va a haber es una corrección macroeconómica. La diferencia entre Scioli y Macri es que supongo que Macri Macri la haría inmediatamente, y supongo que Scioli tardaría un año, cuando ya no quede más alternativa, y en ese momento creo que el kirchnerismo se adaptaría, porque el poder, no me refiero a que el poder sea de Scioli, el poder es de la realidad. Entonces, pudieron mantener esta política económica porque había espacio para endeudarse al doble de tasa. O sea, la Argentina tenía capacidad. Tienen espacio para eso. Si vienen un año más, ponele. Pero hay un punto en el 2017 donde el vencimiento de la deuda y ya se te van agotando. Vos fíjate quiénes son los compradores de bonos de la deuda argentina. 4 fondos. Cuando antes vos tenías una licitación y había 20. Bueno, tenés un tema pendiente en el medio que es el de los holdouts o buitres, ¿no? Yo creo que Scioli o Macri, los dos, van a solucionar ese tema. Me imagino que se va a votar una ley que permita renegociar esa deuda, que va a ser vendida como una forma de vamos a quebrarle el brazo a los holdouts, que se va a hacer una negociación, supongo, con una quita de un 40%, más bonos a 30 años, que descontado será otro 40%. Me parece que le está sacando el protagonismo a Daniel Artana. No sé si no se me va a ir, si seguís hablando así. Pero intuyo que Macri y Scioli va a haber diferencias de tono, pero que el contexto es más importante que las ideologías. Yo no creo que el kirchnerismo sea un proyecto ideológico. Creo que la ideología del kirchnerismo está en el tono, por ejemplo, que hay una plástica, claro, hay una plástica y un sonido. En radio, viste que se habla mucho de que determinadas radios tienen una plástica. Cuando hablan de una plástica es como un etos transformado en sonido. Yo creo que el sonido del kirchnerismo es beligerante, pero es un sonido, claro, es un sonido, una épica, una apuesta, una teatralidad, una forma de expresar, pero luego termina adaptándose a la realidad. Y si pudieron mantener esta economía es porque existían condiciones para poderla mantener. 2 preguntas finales, una breve y la otra un poco más larga. La breve es, vos dirigís de un modo u otro, sos el editor de Caras, de Noticias, de Perfil y de otros productos de tu editorial. Pero con esos 3, ¿te cambiás el traje de director cada vez que vas con una revista de esas? ¿O cuál es la que te interpreta a vos? No, yo fui dirigiendo distintas publicaciones a lo largo del tiempo. Yo dirigí Noticias entre 1989 y 1994. Yo hace muchos años que no dirijo Noticias. Yo hoy dirijo el diario Perfil. La revista Caras me tocó su lanzamiento en la Argentina en 1994 y en Brasil al año siguiente. Pero yo la mitad de los personajes que aparecen en Caras yo no sé quiénes son. No sos el único. No. Pero ya es una cuestión de edad. Cerrando. Vos viste, hay una novela nueva de Humberto Eco sobre el periodismo, número 0. Humberto Eco y mucha gente, otros filólogos, hablan sobre el tema del fin del papel como lectura de diarios, por el fenómeno de la internet, de la computadora. En la Argentina se discute en materia de periodística sobre si hay periodismo militante o periodismo no militante. ¿Qué es lo que pasa que hay tanta desconexión en ese plano? Bueno, yo creo que no es el mejor trabajo de Humberto Eco, esta última novela, y creo que además también hay una tendencia a cierta edad de ver que el futuro que viene después de uno es una porquería, sí. Así uno no se pierde nada. Digamos. Pero él piensa como vos, que el papel escrito no se va a perder. Sí, y yo pienso que hago una analogía con el teatro. Creo que
A ver, yo diría así, que hay distintas plataformas, que hay que diferenciar entre plataformas y contenidos. Hay plataformas que son más eficientes para determinados contenidos. El mejor ejemplo del papel es la fotonovela, ya no se hace más en papel, pero en 1940 o 1950 eran... lo que más se vendía. Lo que más se vendía. Entonces, lo que va cambiando es, la aparición de cada nueva plataforma permite que determinados contenidos sean más eficientes, más baratos concretamente, y logren un modelo de negocio más posible para esa plataforma. Entonces, el papel está dejando de ser un elemento de registro de la actualidad para pasar a ser un elemento de explicación, más que en el negocio de la comunicación o de la información, en el del conocimiento, en el de la explicación, en el de la proyección. Entonces, el papel va a quedar como un objeto caro para personas altamente interesadas en el conocimiento. Y dispuestas a remunerar muy buenos salarios a aquellos que escriben en esos medios. Porque la publicidad sola no va a permitir el pago de periodismo de calidad. Paralelamente existen otras plataformas que van a absorber parte de lo que hoy se hace en los diarios. Cuando vos agarrás un diario clásico de hace 20 años, el 80% de la información era servicio, la guía de cine, claro, la temperatura, una cantidad de informaciones que tienen otras plataformas más eficaces de conseguir esa información al instante. Entonces yo creo que lo que va a haber es una transformación. Yo ponía el ejemplo del teatro. El teatro en 1920 vos tenías salas para 4.000 personas, 2 funciones todos los días, 3 los fines de semana. Hoy las salas son de 300 personas, fines de semana solamente. Pero la microsegmentación lleva a que antes en una obra de teatro había 40 personas en escena, hoy hay 4, pero hay muchas más obras de teatro. Entonces, mi mirada respecto del papel es parecido a los libros. Los libros dejaron de bajar la cantidad de ejemplares. Se venden más. Entonces, yo no me imagino un futuro sin papel. Sí me imagino que los contenidos que se hacen en papel, parte de esos contenidos no se van a hacer más en papel. Bueno, veamos que por lo menos nos está anticipando que los próximos 40 años vamos a tener trabajo. Te agradezco, Jorge, te doy el angelito de la casa. Muchas gracias. Que te acompañe por lo menos en el encuentro que vas a tener ahora. Muchas y que gracias. Llegás medio tarde. Y vos nos has traído tu último libro. Así que sí. Intercambiamos. Ahí está. Quienes fuimos en la era K, que son los artículos, la variedad de artículos que ha escrito Jorge en perfiles esencialmente. Exactamente. Vale la pena, está para el sorteo de ustedes y va a contar con la dedicatoria de él. Los invito a que dentro de un minuto nomás, siempre miento con lo del minuto, tengamos aquí en lugar de él a Daniel Artana, un economista que nos va a tener que dar algunas explicaciones de por qué estamos tan mal y la gente parece estar tan bien. Hay una inquietud, digamos, medianamente lógica, ¿no? Hay un cuadro de índices estadísticos de la Argentina, de la economía argentina, que en algunos casos son muy flojos, son muy tristes, hasta parecen escalofriantes, y sin embargo la impresión que uno tiene es que el gobierno va a ganar en alguna medida por la economía. Esto es como racionalmente cuesta entenderlo. Bueno, por ahí, primero no sabemos si va a ganar, pero si digamos la ayuda, puede decir que por ahí la interpretación de eso es que la gente percibe que no va a haber una gran crisis, cosa que después podemos discutir si va a haber en algún momento una crisis o no, pero yo diría además, hubo un descenso en la tasa de inflación, que estaba en algún momento redondeando al 3 mensual o hasta el 2 mensual. Es altísimo. Sí, es altísimo, pero no te olvides vos que salarios y jubilaciones en alguna medida se han ajustado, las jubilaciones claramente, porque así lo marca la ley, en base a la inflación pasada. Entonces, toma el ejemplo de jubilados. Le dieron 18% de aumento, digamos, sí, redondeando 3 mensual y lo van a gastar al 2 mensual. La plata te rinde más. Ahora has tenido aumentos de convenios que van cayendo uno tras otro, aparecen retroactivos, más o menos, en definitiva, han terminado convalidando la inflación, porque el titular de los diarios era 27, pero en la realidad no, de 32 alto. No baja ninguno. 32, 33, otra vez. Algunos te están dando 20% ahora, y de repente la gente empezó a tener una mejora en su poder adquisitivo, y en algunos sectores eso ha permitido que repunten un poco las ventas. En general, ¿vos qué ves? La construcción empieza a ver indicadores privados hace ya 2 o 3 meses, que son más confiables que los del gobierno, que están dando positivo. La industria, que está dando todavía negativo. Ventas a algunos sectores mal, como la venta de automotores.
la venta de electrodomésticos, porque básicamente no hay productos. Ahora quizás se empieza a ver porque van a aflojar un poco de dólares para el tema de la importación. y está un poco empatado. Y yo creo que esa sensación de que la economía en realidad hace 4 años que no crece. Tiene inflación alta. Pero Cristina habla del crecimiento. Bueno, pero porque se basa en datos que no son reales. Es decir, nosotros tenemos en la Argentina el gran problema de la mentira del INDEC. La realidad no es esa. La realidad es que esto es una economía que está estancada hace 4 años y, o sea, ha tenido algún año positivo y algún año negativo. En promedio no ha crecido, o ha crecido muy poco, si vos querés, cuando otros países en la región se las han ingeniado para crecer. Entonces, en realidad hay un agotamiento y un fracaso de la política argentina de los últimos 4 años en relación a países como Chile, Colombia, Perú, Uruguay, que se las han ingeniado para crecer, no mucho, pero 2-3% anual. De cualquier modo, esos no son modelos a que la gente atienda. Bueno, la gente lo que mira es que la cosa no terminó mal, quizás se compra el argumento de que hay problemas en el mundo, lo cual es cierto, hay países que tienen problemas, la gran mayoría de los países consiguen sortear los problemas. Y se las ingenian, como dije antes, para seguir creciendo. Más allá de que tenés dificultades en Grecia, tenés dificultades, aunque en otra escala, en China, como vos marcaste en el bloque anterior. Es decir, tenés problemas muy marcados en Venezuela, que si querés es al que nos parecemos más. ¿Te parece que la Argentina se parece más a Venezuela que a Brasil? ¿O digamos que va en esa dirección? Yo diría por la combinación de inflación y de alto déficit fiscal. Es cierto que eso se puede corregir. Los brasileños, después de la elección, decir una cosa, la presidenta fue reelecta en Brasil y está haciendo una cosa distinta. Nombró un equipo súper ortodoxo que está tratando de poner los números fiscales en caja. Y la devaluación se la habían hecho antes y en parte un poco... Ahora es todo lo opuesto al gobierno argentino. ¿Cómo? Es todo lo opuesto al gobierno argentino. Sí, al gobierno argentino que tenemos ahora, que previo a la elección está tratando de esconder la basura bajo la alfombra, pero los problemas están. O sea, si vos mirás, Argentina va a terminar este año con un déficit fiscal arriba de 7 puntos del PBI, más el cuasi fiscal, así que estás en un déficit consolidado entre 8 y 9. Y ahora, eso para las elecciones nada. No, pero los problemas están. Yo digo, gane quien gane. Gane Scioli, gane Macri, probablemente Massa, que todavía está en la carrera. Los problemas económicos son los mismos. Entonces, decime cómo los van a resolver, porque vos podrás tener distintas formas de encarar el problema, uno irá más rápido, otro irá más despacio. Respondo yo, vamos a aplicar gradualismo. Léase bueno, Macri, léase Scioli. Yo te diría, no estoy seguro de lo que piensa yo te diría que hay... Massa. Primero, bueno, hay algunos candidatos o algunos economistas de candidatos que te están hablando de inacción. Yo llamaría eso, lo puse en una nota. Gradualismo es moverte despacio, inacción es lo que hace el gobierno. Devolvemos al 1 mensual y tratemos de financiar el Estado a lo que venga, usando reserva, financiándonos a través de captar cada vez más capacidad prestable de los bancos. Eso no está disponible para adelante. Mirá, esos números que hablábamos de déficit fiscal son 35.000 millones de dólares. Reservas, muchas para financiar déficit fiscal no vas a tener. Vas a tener, pero... ¿Usables cuántas son? Y yo te diría, hoy están en 15.000, pero te faltan vencimientos de deuda, así que probablemente el año termine netas del Banco Central una cifra, digamos, 5.000 millones. Colocar más bonos directa o indirectamente a través del EVAX y NOVAX en los depósitos significa que te quedas con crédito cayendo para el sector privado. Entonces, tenés que ir a financiar 35.000 millones. En parte con inflación estás financiando unos 15.000 de eso. Te quedan 20.000. Si no los puedo financiar con el resto, tengo que ir a financiarlo afuera. Para financiarlo afuera tengo que arreglar con los fondos buitre. Para arreglar con los fondos buitre necesito una ley. Podrán, viste que está la idea del blanqueo de capital. Me estás repitiendo lo que dijo Fontevecchia. Yo la verdad que el tema ese de la ley no lo veo. Yo no lo veo tan fácil. Ni siquiera lo veo a Scioli y no veo tomando que una sea decisión tan de esa fácil. característica. Aparte vos pensás que cuanto menos corrección hagas vos, más desesperado estés por el financiamiento internacional, te van a estar esperando con un cuchillo y tenedor para almorzarte los buitres. Por eso que vos le vas a hacer la quita que vos querés como país, o que todos queremos, del otro lado tiene que decir que sí. Está bien que ellos vienen de un proceso largo, yo creo que una quita se puede conseguir, pero quita al nivel de lo que marca la ley que tenemos hoy vigente, me parece que no va. Para reducir y traducir, es inevitable que van a tomar prestado, cualquiera sea el gobierno. Yo creo que van a tomar prestado. Yo aconsejaría que traten de bajar el déficit fiscal. Porque mira, si yo no quiero subir la inflación, que nadie va a querer subir la inflación, me faltan entre 20.000 millones de dólares por año, suponiendo que no empeora la cosa. 20.000 millones de dólares por año, sin contar la parte del Banco Central, te diría, son
80.000, más lo que vas a tener que emitir para los buitres, yo no sé si hay tanta capacidad de colocar deuda para decir, lo voy haciendo muy despacito. Yo me sentiría más tranquilo si estás dispuesto a bajar esos 35.000 a 20.000 de entrada, financiás, seguís usando un poquito de inflación mientras las vas bajando gradualmente y vas haciendo la cosa gradual en lo que te queda. Porque te van a dejar un nivel de déficit fiscal muy elevado. En alguna medida lo que están haciendo los brasileros. Yo digo, en Brasil te están haciendo un programa fiscal que están tratando de corregir entre 2 y 3 puntos del PBI y el resto lo van haciendo gradualmente. Yo digo, ¿por qué vamos a hacer menos nosotros? Vamos a tener la posibilidad de hacerlo. Si tenemos menos deuda que Brasil. Y también vamos a devaluar como los brasileños. Bueno, depende de lo que hagas. Depende de lo que hagas. Cuanto menos hagas para generar confianza en atraer capitales, los dólares van a ser más escasos, el tipo de cambio que necesita cerrar es más alto. Yo creo que Argentina tiene un atraso cambiario significativo. Lo que pasa es que eso en elecciones nadie quiere hablar. Bueno, perdón, han hablado en Mendoza y han hablado en Río Negro. ¿Quiénes? Las elecciones. Ah, obviamente, pero si te lo está marcando el populismo y el atraso cambiario generan cierta sensación de bienestar en las localidades urbanas, donde, digamos, te puedes comprar un electrodoméstico con menos cantidad de sueldo, te puedes comprar un auto, si tenés más plata con menos cantidad de sueldo. En el interior del país es al revés. En el interior del país le conviene un tipo de cambio real más realista, porque las economías regionales no tienen problema para subsistir. Es decir, lo que hemos armado en el gobierno es un programa pro ciudad y anti-interior. Es el programa más antifederal que podés tener. Y sin embargo, bueno, vuelvo a insistir, en alguna medida ellos están absolutamente convencidos de que van a ganar, y con la provincia de Buenos Aires, ¿la provincia de Buenos Aires no atraviesa esa dicotomía entre interior y capital? La provincia de Buenos Aires sí, pero por ahí es una producción más variada, porque vos tenés, no depende, o sea, yo también creo que la industria está complicada. Pero la industria exportadora está complicada. Parte está en la industria de la provincia de Buenos Aires, parte está en Córdoba, parte está en otras provincias de la Argentina. Es más variada la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, las elecciones, o sea, Brasil también tenía problemas. Y tenía una oposición bastante unificada y ganó, no por mucho, pero ganó el oficialismo. Con los problemas comodidad. Los tuvo que corregir después. Yo digo, lo que la gente terminamos todos votando, la economía es un factor, está el temor, está la propaganda, hay un montón de cosas que te influyen. Lo único que yo te puedo decir es que los problemas están. Y si mirás el espejo de Brasil, ¿cómo los intentaron hacer? Corregir, haciendo exactamente lo opuesto que habían dicho en las elecciones. Entonces tampoco le creas mucho a los candidatos de que está todo bien, no vamos a hacer nada, continuidad. ¿Qué es lo que te van a decir para tratar de no asustarte? Los problemas están, hay que hacer cosas, porque no hay más de dónde financiar esta fiestita fiscal que se ha mandado el kirchnerismo. Ahora, esta fiesta del kirchnerismo, que no es la de Grecia, pero digamos, ¿tiene algún correlato? Ya es distinto. Grecia tiene hoy equilibrio primario, nosotros tenemos un déficit primario de 5,5. Ellos tienen una deuda que es bastante superior al PBI, por más que se la deben a la Troika, en su gran mayoría. Nosotros tenemos una deuda más manejable, no tan baja como dice el gobierno, pero que hay un montón de esqueletos en el placar. Lo de los fondos buitres es lo más visible. En la deuda no están computados porque se pagan a veces sí, a veces no los cupones del PBI, pero tienen un valor y a veces los vas a pagar. Y no está computada la deuda con los jubilados, que empiezas a tener fallos, vas a tener similares al caso Badaro y al caso Elif, que tienen sentencia de corte de aproximadamente 500.000 personas, a las cuales durante el año 2002 al 2006 le diste 11% de aumento en un país que tiene una inflación galopante. ¿Sabes que ese aumento a los jubilados me suena, esa reparación, me suena como la demanda del dinero de las obras sociales de los sindicatos? Pero el problema es que acá tenés sentencia de corte, y me pasa que la sentencia fue para estos dos señores de este nombre, y los juicios siguen apareciendo. Sí, pero ¿vos creés que los van a solucionar así a velocidad? No sé, en su momento en los 90 el gobierno de Menem hizo un bonazo reparador que fue muy popular. Más o menos de popular, creo que no se lo reconocieron nunca. En aquel momento ganó la elección después, no sé si por eso o por sí, otra pero cosa, no sé si por eso. Ahora, lo curioso, tenemos un modelo, el de Brasil, que está totalmente opuesto al de Kicillof. Para Cristina Kicillof es genial. Bueno, dicen que tiene una imagen negativa muy alta, ¿no? Bueno, pero estoy hablando de Cristina.
Bueno, pero eso es la interpretación de la Presidenta, si realmente lo cree, no lo cree, qué sé yo. Por ahí ella lo consigue. Para llegar a la elección sin tener una crisis financiera, no sé si Kicillof o el Banco Central, han sido hasta ahora eficaces. Hay algún temita, algún riesgo dando vuelta ahí, porque hay muchos pesos atrapados dentro de este gran corralón que es el cepo cambiario, pero creo que eso se va a poder sortear. Pero hay un tema, hay muchos pesos atrapados haciendo el jueguito de devalúan al 1 mensual, me coloco en tasa al 2 y me gano unos pesitos en dólares. Pero eso se terminará en agosto. Bueno, si la gente calcula que el tipo de cambio, el gobierno que viene lo va a tener que sincerar, aunque sea un poquito, va a hacer la cuenta que ese negocio no da y va a tratar de dolarizarse. Ahora, no es fácil dolarizarse en la Argentina porque el Banco Central de la Reserva no te las va a dar. Entonces eso te puede generar un poco de inestabilidad financiera. No quiere decir que va a generar una crisis, pero te puede generar un ruido. El blue subiendo, qué sé yo, un poquito de ruido. Daniel, yo te agradezco y antes te pido un vaticinio. ¿Cómo sale el referéndum de Grecia? Porque el referéndum de Grecia va a tener un gran impacto sobre el resto de Europa. Eso es difícil. Yo digo, en realidad sobre el resto de Europa yo creo que el contagio está contenido ahí. Lo que yo creo que es una situación muy delicada. La economía griega ha tenido una contracción fenomenal. Yo creo que ahí los dos han hecho un error de cálculo. Tanto el gobierno de Grecia, que especuló con que le iban a aflojar, y los otros que especularon con que los griegos iban a seguir apretándose el cinturón. Yo creo que había otras reformas más estructurales que te corrigen problemas a futuro, que podían haber resuelto este impasse. Y creo que esto, lo que yo, a ver, si sale, porque el gobierno es curioso, llama un referéndum sabiendo que las encuestas hoy dicen que por lejos gana la adhesión a seguir en Europa. Pero si ellos van a conseguir torcer eso, se van a salir de Europa, ahí van a profundizar la crisis, porque van a tener que inventar una moneda, ni siquiera están emitidos los papeles, vos no sabés, hay gente que dice que lleva un tiempo Pero si armar no saben eso. cómo van a pagar las jubilaciones. Bueno, por eso te genera todo un problema y te puede complicar más la cosa. Porque no es como acá vos tenías los pesos circulando, allá no los tenés. Los tenés que reemplazar, los euros el gobierno no los tiene, no sé. Bueno, por ahí le venden los chicones. Es por eso, es un Y del otro lado, si sale que no, el gobierno se debería caer. ¿Qué va a hacer? El primer ministro no ha dicho que se va a ir, pero no se debería ir si pierde. Hay un nuevo gobierno, ese nuevo gobierno vaya a negociar con Europa. Europa le aflojaría a ese nuevo gobierno lo que no le ha aflojado a este, porque es un gobierno muy particular. ¿Qué sé yo? Es muy difícil saber esta cosa. Yo creo que ni sabiendo griego, ¿eh? Ni sabiendo griego. Te tuve que traer un regalito que te debía de la otra vez. Ah, muy bien. Que no te va a servir. Que este lo traje cuando fui a Zimbabue a final del 2007. Que viste que circula. Bueno, esto es de $200.000, pero dice que te lo pagaban hasta mediados del año 2008. Ah, $200.000. Es la primera vez que tengo $200.000 en la mano. Ahora vos también. Mirá vos. Lo que puede la yo ni siquiera, hay de 1.000.000, pero yo no llegué porque iba tan rápido que estaban los de 200.000. Ni siquiera he visto el billete de $1.000 de los Estados Unidos. Este es de $200.000 de Zimbabue, no vale lo mismo. No. No vamos a hablar de la economía de Zimbabue, pero... No, ahora ya no tienen más esto, ¿eh? Ahora algunos datos son parecidos a los de la Argentina. Han dolarizado. Te agradezco la presencia, la clase. Gracias a vos por la invitación. Y a ustedes, en un minuto, nomás, vamos a estar con Diego Seisman. Es una experiencia interesante, porque él nos va a decir cuán locos están los candidatos a presidente de la Argentina, los hombres que nos van a gobernar. Supongo que nos dirá eso, y si no, nos vamos a acercar algo a ese tema. En un minuto nomás. Gracias, Daniel. Ustedes saben que Mauricio Macri el otro día habló de psicopatear, de que Cristina Fernández de Kirchner nos genera psicosis a los argentinos, y especialmente a él, creo. ¿Qué te parece a vos esa definición de Macri? ¿Qué tipo de realidad conlleva? No, me parece que hubo un uso, en general, a veces los gobiernos usan, en realidad definamos qué es una psicopatía, es algo así como una extorsión emocional, digamos. Es general oprimir, digamos, atizar algunas emociones que uno tiene hacia uno mismo que son como medio vergonzantes, que son digamos, que te hagan sentir culpa acerca de lo que vos pudiste haber hecho. Acordate de saliste a comprar dólares, porque saliste a comprar dólares, digamos. Hubo una habilidad muy especial en los últimos años de golpear en algunos lugares en donde la gente tiene una autopercepción como de buena persona. Entonces, sos tan buena persona si hiciste esto en contra de los intereses de... Como una nueva religión. Digamos, una religión emocional, si vos querés. Ahora, Macri me parece que copia muchas de estas conductas de Cristina, que son, digamos, como
perversiones psicológicas. ¿A cuáles te referís? Digamos, ¿cuáles viste que te llamaron la Bueno, en atención? principio él habla de quiero tener todo, no quiero compartir nada, que es bastante, digo, lo que ocurrió de repente en las últimas asociaciones con otros partidos, la disputa con Massa, la disputa con los radicales. La llamada, ellos no la llaman así ahora, pero lo que vos te referís a la pureza ideológica. Por ejemplo. Nosotros somos lo nuevo, lo otro pertenece a lo viejo. Si queremos un cambio verdaderamente en la Argentina, somos nosotros, no estamos contaminados, a pesar de que todos sabemos que hay un montón de funcionarios que han atravesado en los años. Bueno, como Cristina, los neoliberales que no están, aunque estén en su gobierno, que son la exclusión, digamos, de sectores de la sociedad. Ahí sería menos una psicopatía y lo que sería es una construcción de realidad, también una narración. Si vos te referís a espejar a Cristina, en eso sí, también construye, en ese sentido, pro una realidad propia, que es nosotros somos lo nuevo. Tenemos incluso un color nuevo, es amarillo. Sí, está claro. Y en el caso de Scioli, que... ¿De qué color es verdaderamente? Bueno, ya no tiene color, pero repentinamente Scioli ha avanzado en parecerse, en asemejarse, en igualarse, en camaleónicamente, si querés, más allá de que antes era kirchnerista, pero ahora desde una pasión frenética por ser como ella. Le falta casi travestirse. Bueno, mira, vos sabés que Borges, una vez le dijeron, Borges, usted defíname qué es el teatro para usted. Y Borges dijo... El teatro es el lugar donde los que están arriba fingen ser quienes no son y los que están abajo fingen creerles. Digo, hay algo así como una pregunta que da vuelta así es, ¿Scioli es un gran actor y está actuando de kirchnerista arriba del escenario y los que están abajo en la platea, los kirchneristas, porque no tienen otro candidato mejor, se resignan a creer eso? Esta es una idea que da vueltas, digamos. Si está actuando, lo es. A mí me parece que la idea es más compleja todavía. Y es que hay gente que lo vota creyendo que Scioli no es como dice que es. Bueno, exactamente. Si cuando termina, se apaga la luz y se termina la función, él se saca una máscara y muestra verdaderamente otro Scioli que hasta ahora no conocemos. Hay otra posición con respecto a Scioli. Dice Diana Conti, que es psicóloga social y toma una palabra clave. Dice, Scioli ya internalizó el proyecto. Y por ahí algo de razón tiene en esto. Es como que se lo inoculó. Se lo inoculó, lo incorporó, lo ¿Dónde entendió. venden esa vacuna? La venden ahí por Olivos. Horacio González, de Carta Abierta, tiene otra definición y dice, yo lo veo más mimético a Scioli, como aquel capaz de ir tomando el color de la época. Que uno podría dar un paso más y decir, en realidad Scioli es un fiel representante del peronismo, que ha sido también menemista, se ha acomodado a los tiempos en donde había que privatizar, donde hubo que transformar el Estado, y en ese caso estuvieron todos acompañando, después muchos se arrepintieron, muchos no, después fue, si vos querés, latinoamericanista. Me parece que está esta idea de que Scioli en realidad no es que le hace ruido el kirchnerismo o gran parte de las medidas del kirchnerismo, sino que las incorporó. Ahora, si vos me pedís un psicodiagnóstico de Scioli, que en general uno toma una batería de varios, muchos tests de varios, en realidad, digamos, el test final, para dar un diagnóstico más claro, jugando con la idea de diagnóstico, va a ser después del 10 de diciembre. Realmente veremos quién es Scioli. Si vos me preguntás un anticipo, yo lo que te digo es, hay muchas frases de Scioli, pero hay una que es real y que es, nunca saqué los pies del plato. Ahora, lo que debería decir Scioli es, yo nunca saqué los pies del plato, ni de Cristina, ni de Duhalde, ni de Menem. No falta Rodríguez A. Y Rodríguez A. Nunca sacó, no es un tipo que desafía a su líder político. Ahora, el tema cuando el plato sea de él. Exactamente, es hermoso lo que acabas de decir. ¿Qué pasa cuando el plato es tuyo? ¿Vas a usar el cuchillo o vas a usar el tenedor? Esta gente, digamos, los candidatos, me refiero a, algunos no son candidatos, Cristina no lo es, pero Cristina, Scioli, Macri, uno vulgarmente lo que les imagina, Massa mismo, Larrañaga, Aníbal Fernández, es como que los domina la ambición, pero son diferentes entre ellos. Pero todos comparten un deseo, digamos, uniforme, que es ellos creen y se ven capaces, creen que pueden ser presidentes, creen que pueden manejar un país y creen que tienen las condiciones. Yo un poco en serio, un poco en broma, alguna vez escribí que sufren los políticos de una suerte de anorexia política,
que es que así como la anoréxica o el anoréxico se ve frente al espejo y se ve muy voluminoso, en este caso muy voluminoso intelectualmente y políticamente, aunque en realidad sean casi un palo a veces, muy flaquito, sin volumen, en la política pasa ello. Eso Tienen es como verse lindo. Sí, como una distorsión de la autoimagen. Entonces, muchos sí efectivamente tienen condiciones, pero vos te sorprenderías de ver cuántos tipos que a lo mejor no son demasiado importantes, creen que ellos sí, si las circunstancias se dieran, son capaces de llevar adelante el destino de Argentina. Yo, por ejemplo. Sí, señor, también, porque Claro, no. por eso es porque somos toda gente que tenemos muy desarrollado el ego. No, pero lo que te quiero decir, digamos, somos periodistas. Entonces, somos egocéntricos un poco los periodistas, pero digamos, es raro que vos digas, mira, yo, la verdad, con un vaso de vino y una buena pluma en La Habana podría ser Hemingway. En general uno tiene cierto pudor acerca de uno mismo. Con un mojito. Con un mojito. Vos me podés creer que a la segunda o tercera repregunta, en general los entrevistados, los políticos, te dicen que si vos les decís, la verdad es que podría ser presidente de la República Argentina. Es decir, la percepción que ellos tienen de ellos mismos está como casi te diré hipertrofiada, ¿no? Y no siempre está justificado. Al margen de que no esté justificado, conociendo lo que uno conoce, la oferta electoral, lo que ha pasado, lo que está y lo que va a venir, la pregunta es, ¿pueden ser de otra manera? Si no tuvieran esa alta cotización sobre sí mismos, no podrían hacer este tipo de carrera que en realidad es, digamos, un poco complicada, muy complicada, es dolorosa, con a veces. altísima vulnerabilidad a la mirada y a la opinión de los otros. Digamos, no cualquiera tiene la autoestima bien plantada para recibir insultos, te cuestionan a tu familia. Es duro. Lo que hay en general es un mecanismo compensatorio, alto narcisismo en general. Hay una especie de truco mental que tiene que ver con que ellos piensan que para llegar a un objetivo a lo mejor tienen que recorrer un camino sinuoso y que ese camino va a estar lleno de espinas que tienen que ver con la opinión del otro. Y ahí lo que a veces vemos también son ligerísimas vetas psicopáticas, muy chiquititas. Digo psicopáticas no en el sentido de generarle angustia o de las perversiones, sino psicopáticas es no prestarle tanta atención al otro, si lo que yo voy a decir puede afectar o no. Hay un momento donde ellos saben que tienen que acelerar y que para llegar a destino va a haber mucha gente a la que no le va a caer bien tal o cual medida. Pero ellos creen que hay un fin último, si vos querés más trascendente. Ese es el mecanismo mental de creencias que utilizan y entonces eso les permite avanzar con menos reparos. Todos estos sujetos tienen traumas, tienen fobias, tienen miedos. Sí. ¿Me las podés relatar, aunque sea caso por caso, Scioli, Cristina, Macri, si te pido Carrió es tarea extra, ¿no? No, mira, por ejemplo hay una cosa interesante lo que pasa con tarea extra, te escuché, sí. Scioli es un personaje interesante. Vos pensá que, digamos, ¿cuáles son los atributos de personalidad? Interesante para el diván. Muchísimo. Que valora el kirchnerismo, sobre todo después del 2008, donde se plasma la pelea del campo. ¿Te acordás que entra Ernesto Laclau con Chantal Mouffe, su esposa, a ponerle texto, a dividir el campo político en adversarios y aliados y demás, donde había que tener atributos de personalidad de mucha lealtad, mucha beligerancia, esta cosa que Fontevecchia decía hace un ratito como de atmósfera beligerante o ruido beligerante. Ninguno de esos atributos que valoraba fuertemente el kirchnerismo están en Scioli, que dice, yo soy resiliente de un accidente de lancha. Él no dice, vengo de la militancia. Él viene de una lancha, del menemismo. Es dialoguista cuando le dicen, ¿cómo vos vas a todos lados? Pues yo hablo con todos. Digamos, tiene completamente otros atributos a los cuales el kirchnerismo venía premiando. Y paradójicamente tiene que ser el elegido porque es el único que mueve la aguja. Ahora, ¿sabes que no me estás dando una definición psicológica sobre eso? Lo que me estás explicando es la forma de ser y la forma de proceder políticamente de Scioli, que es la que él entiende su estrategia para ser la más conveniente para llegar. Pero en la cabeza de él, ¿qué tiene? Yo no es mi paciente, está claro, lo entrevisté solo 2 veces y leí mucho de él y hablé con gente muy cercana a él y lo que te dicen que él tiene una idea fuertísima acerca de que él está para ser presidente y que nació para ser presidente y casi como si fuera su destino. Esto le pasa a algunos políticos,
o a muchos políticos, algunos más manifiestamente y otros no. Scioli cree fervorosamente que su destino es ser presidente y que él lo tiene que lograr. Eso no parece que estuviera en la cabeza de Mauricio Macri. Mira, es interesante lo que vos decís. Cuando vos escuchás a Mauricio, Mauricio no habla de yo. Se coloca un poco al costado de ese narcisismo tan fuerte y dice, nosotros somos. A veces parece menos urgido por la presidencia. Es real lo que vos decís. En Cristina, no. Cristina es digamos, la hipérbole de la manifestación del peronismo, que tiene un imperativo fuertísimo que es el poder. ¿Para qué estamos acá? Para tener el poder. Por eso somos un material maleable que nos vamos acomodando. La hipérbole máxima es Cristina, que se sabe adaptar, que tiene un discurso, si vos querés, que va por un lugar bastante coherente en los últimos años, pero que después tuvo que hacer concesiones pragmáticas. ¿Para qué? Para conservar el poder. Final y te despido. Sí, señor, y mi angelito. ¿Por qué razón el pueblo, de un modo u otro, de pronto cuando uno maneja ciertos números que parecen estar en contra de la gente y sin embargo la gente es como que no reacciona, como que acompaña, como que tiene cierta bulia frente a determinados acontecimientos, digamos de determinado sector social? ¿Hay una explicación para eso mientras te doy el angelito? Gracias por el angelito. Bueno, yo ahora después te regalo también, porque Sí, yo te por traje. supuesto. Es muy breve esto, es complejo, vamos a tratar de simplificarlo. En los últimos 40, 50 años de historia argentina hubo una cantidad de eventos traumáticos, muchos tienen que ver con derechos humanos, pero otros muchísimos tienen que ver con lo económico. En los últimos 40 años creo que ha perdido 13 ceros la moneda argentina. Si tenemos la hiperinflación, la inflación, tenés también el corralito, la pérdida de empleos del menemismo más avanzado. Y hubo un psicólogo americano, ya murió hace muchos años, que se llamaba Maslow. Maslow inventó una pirámide, yo la voy a dibujar en el aire, así sí, con una tiza, y dice, esta es la pirámide de la autorrealización de las personas, lo que las personas necesitan para poder vivir. En la base de la pirámide está la fisiología, que puedas comer, que puedas alimentarte, sexo, dormir. En el segundo estrato está, ¿sabes qué? Conservar el trabajo, la sensación de seguridad. Después vienen un par más y solo arriba de todo aparece, dice este psicólogo americano Maslow, la cuestión de la ética, la cuestión de la moral, el eje de la verdad o la mentira, donde ¿qué está ahí? La cuestión de la corrupción. Yo postulo humildemente en este acto y sobre este ala, que Argentina en los últimos años, digamos 40 años, no ha podido salir de los estratos más bajos de la pirámide del amigo Maslow. Por lo tanto, si al argentino vos le asegurás que no va a perder el empleo, el argentino vota. ¿Por qué? Porque otros presidentes que vinieron a decir yo me vengo a ocupar del eje ético-moral, terminaron en crisis fenomenales. Por supuesto, no por haber propuesto eso, sino por coyunturas económicas. Hay un reflejo pavloviano, ¿te acordás de los perritos de Pavlov que salivaban cuando escuchaban la campana? Cuando el argentino escucha que le van a conservar el trabajo, hace ciertas concesiones morales. No estamos todavía tanto para la moral y te lo sintetizo en una frase, digamos. No hay investigación periodística que derrote las 12 cuotas. Eso implica miedo. No, totalmente miedo. El argentino está rodeado de miedos y además son miedos que son atizados especialmente. Hay dos. ¿Quieren volver al 2001? ¿Quieren volver a los 90? Son las dos frases. ¿Cuál preferís, 2001 o 90? Dame el libro. Sí, señor, suyo. Y a ustedes les digo que este señor que nos ha dado verdaderamente, me lo reservo para un rato más, porque él me va a contar lo de la tarea extra, que es el cuadro psicológico de Elisa Carrió. Pero nos en privado. Exactamente, nos quedamos sin tiempo para ustedes. Los veo el próximo lunes. Gracias. Gracias.